Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Víctor Galán y hoy, miércoles, vamos a dar un repaso muy amplio al mercado y nos vamos a centrar sobre todo en los peligros que acontecen en el corto plazo de posibles correcciones, ¿vale? Hoy traemos una cantidad brutal de gráficos, muchísima información, vamos a ir bastante deprisa para que no se nos quede nada en el tintero y no se haga muy largo el vídeo, así que vamos a empezar prácticamente ya. Tan solo os voy a decir que me podéis seguir en @victorg_bolsa. También ya sabéis que tenéis por aquí el curso de bolsa para el siglo XXI en mi página en victorgalanbolsa.com, que bueno, pues es una oportunidad para formaros de manera seria en el mercado. También tenéis sesiones formativas de seminarios, estrategias, cartera algorítmica y otros servicios en planetabolsa.com con mis otros dos socios, Joseba y Víctor. Y bueno, os recomiendo también que sigáis a Market Timing Signal, a Market Signals, porque bueno, tiene un curso para aprender a mi broker desde cero. Todos estos enlaces os los voy a dejar aquí abajo, ¿vale? En la descripción para que le echéis un vistazo. También recomendaros que si tanto sois principiantes o no tan principiantes en el mundo de la bolsa, elijáis un gran broker, como en este caso XTB, comisiones a coste cero, una amplia gama de acciones, CFDs y otros productos, la verdad. Un broker que siempre recomiendo para empezar con una plataforma muy sencilla, ¿vale? Una vez ya explicado todo esto, pues bueno, vamos a ponernos en materia con la información de hoy. Bueno, vamos a empezar con los índices. En el SP500 no hay demasiada novedad, eso sí, se está acercando prácticamente a los máximos históricos que tenía en 4.240. Tiene un doble suelo activado en los 4.180 con soporte de muy corto plazo en los 4.060. Soporte un poquito más lejano en los 3.849 y soporte de medio plazo ya en los 3.728 y vamos a ver si sigue subiendo, de momento apoyándose en la media de 30 sesiones, bastante fuerte el índice americano, así que buenas perspectivas para el SP500. El Nasdaq 100 le tenemos aquí, pues bueno, en una zona de aproximadamente 13.800, 13.900, en 13.940 cumpliría el doble suelo que tiene aquí también, una vez superó los 13.445, soporte en los 12.900, lo tenemos aquí, 12.955 aproximadamente, otro soporte mucho más cercano, un poco más alejado, perdón, los 12.615 y soporte de medio plazo en los 12.200 aproximadamente. Vamos a ver, porque el Nasdaq está dejando ciertos gaps todavía sin cubrir y vamos a ver cómo afecta esto, a ver si el precio puede ir hasta aquí arriba o pues por el contrario se gira. Vamos a ver qué pasa esta semana. Bueno, el DAX 30 en Alemania decíamos que rompía el soporte de la resistencia por arriba, ¿no? Prácticamente los 15.500. Y bueno, pues ha superado esta zona rectangular donde estaba moviéndose entre los 14.800 y los 15.500. Ahora lo más probable es que busque zonas de los 16.000 y siga subiendo, lo siga haciendo bien. De momento un índice que está muy fuerte por el tipo de sectores que lleva. Bueno, y el IBEX 35 comportándose un poquito peor que el resto de índices por primera vez en mucho tiempo, porque lleva unas semanas que lo viene haciendo mejor que la media del mercado. Y pues bueno, ahora parece que viene a su primer soporte de corto plazo, los 8.980. No debería perder los 8.810 para empezar a preocuparnos de alguna posible corrección, o incluso los 8.414. También tiene los 8.270 como soportes ya de medio plazo. Bueno, y os decía al principio que hoy vamos a hablar de los posibles problemas que puedan existir acerca de correcciones, posibles correcciones en la bolsa en el medio corto plazo. Vamos a ver en qué nos basamos y cómo estamos en general en el largo plazo y medio plazo para venir de donde venimos, como ya os he dicho. Tenemos el NYSE, que prácticamente acumula 3.300 valores, 3.200 valores en la bolsa de Nueva York. Y pues bueno, nos sirve para hacernos una idea global de cómo está el mercado, ¿no? En toda su totalidad. Vemos que en 2003 y 2009 la mayoría de acciones que perdieron su media de 150 sesiones, que indica si una acción en general es positiva y está creciendo y tiene tendencia alcista o bajista, pues era muy baja, ¿no? Al ser muy baja quiere decir que la mayoría de acciones eran bajistas, lo cual al pasar por debajo del 10%, que es la línea azul que está aquí abajo, pues vimos que la mayoría de soporte, de índices y de acciones hicieron un suelo de
de medio largo plazo, ¿no? Y así pasó en 2003 y nos tiramos 5 años subiendo un 130%, lo mismo pasó en 2009 tras la caída de 2008 con la subprime y subimos un 180% desde mínimos, ¿vale? Aunque nos dijeran y nos digan que la bolsa está constantemente cara, vemos que en 2020 estamos en la misma situación y ha hecho un suelo y de momento hemos subido un 90%. Pero como os fijáis, aquí en esta zona, aproximadamente en 2004, pues hubo una pequeña corrección y aquí en las zonas de 2010 y 2011 fueron años de muchísimas vaivenes arriba y abajo y probablemente nosotros podamos afrontar una en el corto plazo y ahora vamos a ir viendo. Seguimos con el gráfico que os mostré la semana pasada, que lo tenéis en el resto de mis vídeos en el canal, sobre el SP y con el índice ROC del Rate of Change, es un indicador técnico, como estamos en la misma fase de hacer una ABCD que se hizo en los años 70 y actualmente estamos en la misma situación, con gráficos similares en ambas zonas, ¿no? de temporales, y además vemos como desde E hasta F hay un nuevo repunte del indicador ROC, lo mismo que está ocurriendo hasta ahora, y que una vez F empiece a bajar, pues bueno, hay cierta corrección que ocurrió en 1984 y podríamos estar en el corto plazo esperando una pequeña corrección de un 10-15%. También en el mercado SP después de ya casi un 90% de subida. Vamos a seguir viendo más cosas. Bueno, hemos hablado ya aquí mucho de la liquidez, el ratio de liquidez, ¿no? Proyectado para las acciones de Estados Unidos. Fijaros cómo el apetito inversor, ¿no? El apetito por el riesgo, por las grandes inyecciones de liquidez han ido creciendo a lo largo de los años y sin embargo pues desde 2008 tenemos una pequeña crisis de liquidez que actualmente no tenemos ahora, ¿no? No estamos en la misma situación que 2008, aunque digan lo contrario algunas personas. Lo que sí, tenemos un vaivén aquí de idas y venidas, de zona lateral que vimos en el 1988 y desde aquí la liquidez creció muchísimo y creemos que debido a toda la liquidez que se ha inyectado en el sistema por parte de los bancos centrales, podríamos estar en un punto actualmente como el que estábamos en 1992 aquí y que podría venir una subida todavía de liquidez fuerte. El problema es que la proyección de liquidez para finales de 2021 está mucho más abajo de donde estamos ahora, lo que quiere decir que el segundo cuatrimestre del año, el segundo semestre del año, tercer cuatrimestre, podríamos afrontar entre junio, septiembre, octubre algún tipo de corrección para luego seguir subiendo. Os he hablado también de la liquidez global que os contaba en mi vídeo anterior sobre de que China actualmente posee el 29% de la liquidez de todo el mundo, ¿no? Habiendo superado a Estados Unidos, que era algo que no pasaba desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que hubiese un país hegemónico por encima, ¿no? Un relevo, ¿no? En este caso. Y bueno, en cuanto a China, obviamente, si tiene el gran porcentaje de la liquidez del mundo, quiere decir que al final puede tener el poder y el control para mover algunos aspectos del mercado. Vamos a ver en qué ha influido todo esto. Bueno, cuando hablábamos de que en vídeos anteriores la inflación se estaba disparando, el CPI, incluso algunas materias primas, ¿por qué ocurría, no? Y fijaros que este gráfico prácticamente yo diría que es uno de los más importantes que vamos a ver hoy. La liquidez del Banco Central de China que inyecta en el mercado al tener prácticamente el 29% de la liquidez mundial, tiene el poder prácticamente de mover a su complacencia el mercado de commodities. ¿Por qué? Porque al final, al disponer de mucho más dinero, los chinos, al estar en esta situación, compran muchísimo más madera, compran muchísimo más acero, compran muchísimo más petróleo. Entonces, bueno, veis la relación tan directa que existe entre el CRB, ¿vale? Que es el índice de commodities, que estaba subiendo bastante en estos últimos meses y la gente no entendía el por qué. Y es porque probablemente el Banco Central de China había movido una liquidez brutal, ¿no? al sistema. A veces tan solo hablamos de la Fed, pero bueno, como veis el Banco de China también es realmente, el Banco Central de China es muy muy importante y cada vez va a ir cogiendo muchísimo peso. Alguien puede pensar, Víctor, pues no tengo del todo claro que las commodities en estos últimos meses se hayan movido por ese exceso de liquidez. Bueno, pues traemos el apetito por commodities de años anteriores. Abajo tenéis en verde la oferta, que prácticamente
ha incrementado, pero muy ligeramente, pero como veis el riesgo por este apetito, incluso la demanda que viene aquí en azul detrás, con respecto a periodos pasados que marcaban prácticamente lecturas de 4, incluso estamos en lecturas de 12. Claro, al haber lecturas tan altas de casi por 3 de la demanda, obviamente ha subido muchísimo los precios de la madera, del petróleo y de otras muchas materias primas como el café, el azúcar o incluso minerales, ¿no? Como la plata, el oro, el cobre. Ahora hablaremos también de ellos, de algunos. Este incremento en las commodities, fijaos que Estados Unidos es prácticamente un importador, o mejor dicho, China es exportador en gran cantidad de estados en Estados Unidos. Fijaros que en California o en Nevada prácticamente se mueven 4 billones o 130 billones en California, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Fijaros que en muchísimos estados, como Florida, de la costa este, la mayoría de importaciones, aparte de México y de Canadá, las que mayor importe mueven son las que vienen de China. Al final China lo que está haciendo con todo esto es exportar su moneda. ¿Cuál es la moneda de China? El yuan. Desde hace ya un tiempo hubo ciertos tratados para intentar crear una moneda asiática fuerte que se comporte bien contra el dólar, ¿no? Y fijaos de momento en el cruce dólar-yuan, como os comentaba en vídeos también pasados, que prácticamente hace un año se podía comprar por $1, te daban prácticamente 7 yuanes, y que a día de hoy, me lo pongo un poco por aquí para que lo veáis, apenas dan 6,4, es decir, el yuan se está apreciando frente al dólar, ¿no? Al final, quizás con la crisis del coronavirus, se ha inyectado muchísimo dinero en economías muy perjudicadas como la americana o las europeas, y eso está haciendo que debiliten sus monedas. Fijaros más cosas aún, que China y Japón, los países y gran parte de los países asiáticos, eran prácticamente los poseedores de los US Treasuries, o sea, de los bonos americanos. Y fijaros como la tendencia, desde prácticamente un 70% desde 2010, está bajando. ¿Veis? Prácticamente no en picado, pero sí a un ritmo bastante acelerado, ¿vale? Vamos aproximadamente por debajo de un 60, que en términos absolutos de la cantidad de bonos emitidos por Estados Unidos son cifras muy grandes. Fijaros que prácticamente del 60% la mayoría se está moviendo con esa manera que están teniendo los países asiáticos de soltar este tipo de bonos, ¿no? Entonces fijaros que prácticamente más de 2/3 son venidos de allí, ¿no? Los poseedores. Con este gráfico vamos a ver algo interesante, y es que hay gente que piensa que incluso el coronavirus ha servido para lanzar un nuevo desafío económico de China a Estados Unidos e intentar tomar toda su hegemonía, ¿no? Por todo lo que estamos diciendo. Y de hecho vemos como la recuperación de China prácticamente se dio a mediados de 2020, y que otros países están, como nosotros, por ejemplo en España, vamos a tener que esperar hasta casi 2022 para recuperarnos totalmente, ¿no? Y fijaros que incluso a Estados Unidos le ha metido más de un año de diferencia, que en términos de recuperación es mucho, y puede ser una especie de lucha comercial, ¿no? Ahora por intentar recuperar terreno y que las economías también se recuperen cuanto antes. Por eso las actuaciones de los bancos centrales. Solo por mostraros algunas imágenes más, esta es la emisión de deuda soberana, y fijaros en Estados Unidos que están por encima de los 16.000 billones, cuando en todos los países emergentes simplemente no superan ni 11.000, ¿no? O en otras zonas de la eurozona un 4,7, Japón, UK o incluso otras economías como incluso Alemania, que han reducido su gasto, ¿no? Al final es una cantidad ingente que han tenido y que han necesitado untar al mercado. Por todo esto, y para resumir, primeramente, la posible proyección de liquidez que tenemos para 2021, del gráfico que hemos visto del larguísimo plazo, que obviamente esperaba correcciones, como habéis visto en el Nikkei. Y además todo lo que está ocurriendo con China, que además, como veis en este gráfico, ya ha reducido
su impulso al crédito en los próximos, de cambio, en los 12 meses, ¿no? Y que ahora mismo está dejando de inyectar liquidez su Banco Central al sistema y está haciendo cierto tapering, como también lo puede estar haciendo la Fed. Son proyecciones que me hace pensar que en el medio corto plazo pueden venir correcciones de un 10-15. Vamos a ver más gráficos aún. Fijaros también aquí en la M2, la oferta monetaria dividido entre el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Como históricamente, siempre que Estados Unidos ha aflojado de meter o de inyectar dinero en la economía, se ha producido cierta corrección o cierto repunte a la baja, ¿vale? Lo podemos ver en la zona de 2002 aproximadamente, 2003, cuando empeoraba la economía y hacía mínimos. También es verdad que en 2008 no llegó a ocurrir, pero sí que ocurrió cierto tapering en 2009, pero porque aquí veníamos de una crisis de liquidez de las subprime. Y que aquí tenemos además que el año pasado, en 2020, ¿vale? Sí que tenemos aquí un movimiento de caída. Normalmente nos dicen que se suele dar un tiempo de inyección, ¿no? De ese dinero en la economía real, aproximadamente desde que se produce esta bajada, ¿no? De liquidez o de aportación de dinero por parte de los bancos centrales y por tanto podríamos esperar que entre Q2 y Q3 de 2021, que es prácticamente ahora junio que comenzamos, podría venir esta cierta corrección. No obstante, una cosa es el dinero que se inyecta en la economía, en la M2, y otra cosa es la velocidad a la que se inyecta este dinero y que llega a la economía real, ¿no? Como veis, en 2020 la caída, la velocidad que se inyectaba dinero en la economía, porque no había transacciones, porque no ocurría comercio, ni había economía real en la calle, pues cayó muchísimo, cayó a niveles prácticamente insospechados, ni que no se habían visto ni durante 1930 ni siquiera en 1943, ¿no? Con las guerras mundiales. Entonces, todo ese dinero, esa inyección que veíamos en el largo plazo, aunque existan correcciones de corto plazo, tienen que venir repuntes, como vinieron aquí, y bueno, pues eso significará que de nuevo las economías y las acciones, la renta variable, lo vendrá a hacer mejor de aquí a 2, 3 o incluso 4 años. En largo plazo veremos que los mercados seguramente sigan creciendo hasta que llegue definitivamente la inflación o otras variables que condicionarán o no el mercado, ya lo iremos viendo. Vamos a ver algunos sectores que lo están haciendo bien, ¿vale? Para descansar un poquito de todo lo que venimos viendo. Primero nos lo traemos de estrategas, son los bancos europeos. Fijaros que están realizando nuevos máximos anuales. Sector importante a tener en cuenta, el sector financiero. Fijaros también en el SP el sector de rates, ¿vale? De inmobiliario. Normalmente funcionan muy bien cuando viene cerca inflación y estamos en puntos en que la economía puede empezar a cambiar ciertos acontecimientos o ciertas variables. Y fijaros que parece que hay un giro, ¿no? Respecto a relativo al comportamiento relativo del SP. Mineras de plata y mineras del oro, ¿no? En este caso tenemos aquí el gráfico de la plata, el ETF y el del SP500 con el comportamiento relativo al SP, y fijaros que de nuevo, tras una corrección, vienen a hacer máximos, ¿vale? Incluso aquí vienen a romper la directriz, así que muy buena pinta también para el sector de minerales y en general commodities, como veníamos diciendo. Incluso sector de las aerolíneas. Fijaros cómo tras la pérdida de viajeros, ¿no? A prácticamente niveles de menos 96 el año pasado en pleno COVID, ahora estamos repuntando y recuperando cerca de recuperar niveles de febrero, ¿no? De pre-COVID. Y fijaros que, bueno, pues esto puede desarrollar un comportamiento muy bueno de las aerolíneas. Normalmente, históricamente, lo suelen hacer muy bien el primer año, es decir, entre 2020 y 2021, y suelen tener cierta corrección en cuando realmente la economía empieza a recuperarse del todo, para luego seguir creciendo, ¿vale? Yo creo que en el largo plazo llevar aerolíneas pues también puede ser buena opción porque han tenido precios muy atractivos. Y como veis en el gráfico de la izquierda, pues el número de viajeros empieza a subir a niveles ya interesantes de 2019.
Por último, no me dejaría, y vamos a tratar durante unos minutos el tema de los bonos, ¿vale? Fijaros que aquí, en cuanto a su media histórica, el bono a 10 años, pues bueno, ha perdido bastante punch, está en un menos 2,5, pero desde aquí probablemente los bonos intenten recuperar, ¿vale? El yield que están pagando. La posible subida de la inflación, previsible en un futuro, veremos si transitoria o no, según dice el Banco Central, hará que probablemente más tarde o temprano los bancos centrales tengan que empezar a incrementar los tipos de interés. No obstante, con respecto a este tema, me gustaría compartiros una reflexión, y es que durante los últimos 20 años la correlación entre precisamente los bonos y las acciones ha sido ligeramente negativa, como veis aquí, de un 0,30, menos 0,30. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los bonos han venido muy bien para cubrir periodos en los que las acciones no lo estaban haciendo tan bien. Y esto ha funcionado muy bien en los últimos 20 años. Es decir, que alguien que hubiera tenido una cartera centrada prácticamente en bonos y en renta variable, los bonos hubieran compensado muy bien la volatilidad en malos periodos, y la renta variable hubiese tirado mucho de la rentabilidad. Pero nos encontramos que no siempre ha sido así. De hecho, fue así en 1950 y 1965 durante otros 15 años, pero tuvimos periodos en los que, como por ejemplo, casi desde 1965 a 2000, unos 35 años en que la correlación fue positiva. ¿Y qué quiere decir esto, no? Y parece que ahora se va a dar el paradigma de que va a volver, o que pudiese volver a cambiar la situación económica. Y vamos a ver qué impresiones o qué podría traernos. Bueno, en general, cuando la correlación suele ser negativa, como en 2020, de 2000 a 2020, veis que los precios de la inflación, el CPI, suelen ser muy bajos con respecto a periodos donde la correlación es positiva. Aquí es positiva, aquí negativa, aquí en la derecha. La inflación es más baja en el caso del periodo que vivimos actualmente, y los yields, ¿no? Los rendimientos que se pagan de los bonos también son más bajos. Los rendimientos de los bonos, por eso, lo que hemos visto además en el gráfico anterior, tenderían a incrementarse. Así como, pues, como veis aquí, las cifras de correlación. ¿Esto qué traería, no? Si normalmente lo que viene a decir es que antes nos cubríamos normalmente con bonos cuando caía la renta variable, y que probablemente la renta variable se empieza a comportar igual de bien o de mal que lo hacen los bonos. No valdrá como un elemento de cobertura. Por tanto, en algunas carteras sería interesante contemplar otro tipo de commodities o incluso cash para mitigar los efectos que pudiéramos tener en nuestras carteras de bonos o renta variable. ¿Por qué suele ocurrir este cambio de paradigma, ¿no? Parece que puede venir un nuevo cambio de paradigma en cuanto a los bonos, y se empieza a crecer la inflación. Bueno, en general esto es debido a la política expansiva de la Fed, ¿no? Donde aumenta mucho el gasto y reduce bastante los impuestos, lo que suele en el muy largo plazo dar lugar a inflación, porque si esos aumentos normalmente son transitorios, no afectan tanto, pero si son prolongados en el tiempo, da lugar a esa inflación. Lo que demuestra este cambio de paradigma es que la Fed no está perdiendo cierta credibilidad en cuanto a su política, objetivos de política monetaria, ¿no? Porque en realidad, en vez de luchar contra la inflación, está ahora mismo centrada en la creación de empleo, y ese cambio de paradigma, ese cambio de variable, y que desvía en realidad sus objetivos, provoca todo esto en el mercado. Durante la correlación negativa, en estos últimos 20 años, cada vez que la economía ha crecido, se han subido los tipos de interés. Mientras que si la economía no estaba creciendo, se bajaban normalmente los tipos de interés para intentar no ahogar a muchas empresas con la financiación o el crédito. Pero a partir de ahora, esto es con una correlación negativa, si pasa a ser positiva, podríamos tener subidas en los tipos de interés cuando no hay crecimiento, o lo contrario, bajadas de tipos de interés cuando existe crecimiento. Además, la política monetaria y fiscal que trate la Fed podrían ir actualmente de la mano, cosa que hasta ahora no estaba siendo así del todo.
Bueno, y ahora que hemos ya finalizado de hablar de las posibles implicaciones de correcciones en el medio corto plazo y hablando un poco del paradigma, ¿no?, venidero en el futuro, ahora vamos a hablar un poquito ya de acciones. Vamos a comentar, de hecho, el sector de bancos, ¿no?, europeo, que veíamos antes en una de las diapositivas que tenía muy buena pinta. Pues bueno, traemos a Deutsche Bank, el cual se viene apoyando en la media de 30 sesiones, ha hecho un primer impulso alcista que hasta los 6,78 y prácticamente está a punto de cumplir un segundo, ¿vale? Sigue haciendo apoyos en la media de 30 sesiones, capital comprador en el gráfico y bueno, pues también vemos que el Concord pues es positivo, ¿no? El Concord que está entrando. MAC cortado al alza, buena señal, así que acción para tenerla en vigilancia y coger en correcciones, creo que dará alegrías. Vale, otra de las empresas que vamos a ver es una empresa finlandesa, Harvia, la cual lo está haciendo realmente bien en gráfico semanal. Fijaros que desde marzo cotizaba 7 euros y va por 48, nada más y nada menos, con unas subidas espectaculares, entrando CPM positivo y compras y también lo que reflejamos en el Concord, ¿no?, de la mano fuerte. Así que muy buena pinta, también se acerca, cada vez que está cerca de apoyos en la media, pues bueno, pueden ser nuevas oportunidades de compra con mínimos crecientes y bueno, la verdad que una empresa, ya digo, de saunas en Finlandia, de calefacción, muy interesante. Bueno, otra de las empresas interesantes en Estados Unidos en este caso es Public Storage, la cual es un REIT inmobiliario de almacenamiento, el cual, como veis aquí, ha estado dentro de un rectángulo, de un canal lateral durante prácticamente 2016, muchos años, y fijaros cómo justo cuando ahora rompe al alza, ¿no?, en este momento que rompe el rectángulo, pues comienza a hacerlo mejor en cuanto a Concord, CPM, mejor que incluso la media del mercado del SP500, incluso da entrada por inercia alcista. Así que muy buena pinta, una empresa para tener en cuenta de otros de los sectores que hemos comentado y bueno, pues me gusta bastante. Empresas que en España también lo están haciendo bien, algunas, ¿no? Pues fijaros también esta financiera, Corporación Alba, la cual viene de la banca March. Fijaros cómo tiene aquí prácticamente una acumulación, ¿no?, de doble suelo, aunque no es al TIC. Y bueno, desde aquí pues ha hecho una recuperación bastante espectacular, la media creciente acompaña, CPM positivo y bueno, la verdad que la tenemos subiendo, ¿no?, en subida libre de momento, con incluso entrada por inercia alcista, así que muy buena señal. Vamos a ver si ojalá llegue a sus máximos, ¿no?, históricos y que pueda seguir creciendo. Una empresa que desde luego, con los sectores que ahora mismo son mucho más punteros, tiene muy buena pinta. Y otra de las empresas que os traigo ya para terminar el apartado de empresas es Combi-Block, que usa tecnología de embalaje, ¿no? Fijaros que también ha tenido toques en la media relativamente importantes, después de este doble suelo prácticamente los 9 francos suizos y bueno, actualmente anda por los 24 disparada. Oportunidades de compra también cuando haga correcciones o señales ¿no?, por análisis técnico de suelos. Por último, me gustaría enseñaros un gráfico de los líderes, ¿no?, y de las empresas más, bueno, en este caso criptos, ¿no?, más retrasadas. En este caso Bitcoin, fijaros cómo ha perdido bastante liderato, ¿no?, después de todo lo que había estado subiendo, y fijaros cómo empresas como ADA o Dogecoin pues bueno, están adelantándolo, ¿no? Aquí tenéis unas cuantas. Los círculos son la capitalización que actualmente tienen en el mercado. Fijaros cómo ADA y Dogecoin actualmente tienen mejor pinta que con el Bitcoin, ¿no? La moneda hasta ahora principal, que ha sufrido una corrección bastante fuerte. También las IPOs, fijaros que no todo lo que reluce es oro, fijaros desde máximos, algunas de las IPOs más famosas, de las cuales subían tantísimo durante estos últimos meses, han corregido prácticamente a niveles del 73, 90%, 55%, Palantir, Unity, Snowflake, Airbnb. Entonces, bueno, mucho cuidado con este tipo de acciones que siempre tienen muchísimo más premio, pero se paga también por parte de la volatilidad. Y ya ahora sí que sí, me gustaría dejar dos preguntas para que me contestéis aquí en comentarios.
La primera era, ¿qué os parece la teoría de que China hubiese podido intentar robarle la hegemonía mundial a Estados Unidos con todo este tema de la liquidez y el COVID que os he mostrado? Eso me gustaría que me lo dejéis aquí en comentarios, lo que penséis, siempre con obviamente educación, y bueno, vamos a ver qué tipo de puntos de vista también tenéis o si os ha parecido interesante. Y también quería dejar la diferencia que tenemos, bueno, que tienen ciertos países con respecto a Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Italia, Alemania. Cómo ese impacto económico, ese diferencial que se ha creado en 2020, a qué viene sometido, ¿no? A qué obedece. Y prácticamente hay algunos que son constantes, pequeños puntos de peso de las ramas de los servicios más vulnerables, que en España hemos sido bastantes. Y hay un apartado muy fuerte también que se explica por el tema de la movilidad, es decir, de haber estado encerrado. Ya sabéis que la economía americana en todo momento ha estado abierto durante el COVID y no se han sometido a encerronas en sus casas, ¿no? Como hemos tenido aquí en España. Entonces, me gustaría también que me dieseis vuestra opinión aquí abajo en comentarios, que obviamente le deis a like si os ha gustado el vídeo, y por favor, nada, la verdad que ha sido un placer estar aquí con todos vosotros una semana más. Sí que me gustaría deciros que el último vídeo de amplio repaso al mercado y acciones tuvo muy pocas visualizaciones con respecto a los anteriores. A ver si este puede tener muchas más, porque para mí lleva muchísimo trabajo, muchísimas horas de trabajo, de investigación, de búsqueda, de información durante el resto de semana, y hago un esfuerzo muy grande por traeros todos estos datos. Así que por favor, os pido encarecidamente que lo compartáis, que le deis a like, y bueno, si os ha resultado interesante, ya sabéis que estamos tanto en planetabolsa.com o en victorgalanbolsa.com con un curso realmente interesante que tenéis ahora para poder ver el mercado y poder manteneros en el mercado con vida, ¿no? Poder gestionar bien la psicología, la gestión del riesgo, y podáis analizar de la misma manera que hago yo. Un placer a todos, un saludo y nos vemos en siguientes ediciones.